Tengo algo que contarte, y es que no te puedes perder cómo el líder político Javier Milei ha sido acusado de mentir descaradamente en sus declaraciones. Se señala que esto podría ser parte de una estrategia para atraer seguidores y también para justificar sus decisiones en temas socioeconómicos. Quédate con nosotros y entérate cómo estas acusaciones han generado un debate sobre la veracidad de las afirmaciones del político. No cambies de canal. Javier, no hay plata. Milei mintió descaradamente. Si era ya una de sus técnicas de engatusamiento en campaña presidencial, las exageraciones y el tono elevado de voz para sumar seguidores, ahora en la presidencia, esto podría convertirse en una práctica habitual. Lo que escucharás a continuación es un rosario de mentiras del disque león de la política. Algunas de las más descaradas que, lejos de desprestigiar a su predecesor Alberto Fernández, buscarían justificar sus decisiones en el plano socioeconómico. Y sí, es importante que lo sepas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Javier Milei y la presidencia de Argentina estuvo rodeada de controversias y titulares impactantes. Durante su discurso de toma de posesión, el nuevo líder rompió con la tradición al ofrecer un discurso incendiario y apasionado que buscaba sacudir conciencias. Sin embargo, detrás de sus palabras se encontraban datos distorsionados y engañosos, utilizados para justificar medidas económicas drásticas y sembrar incertidumbre en el país. La ascensión de Javier Milei al trono presidencial de Argentina fue un torbellino de controversias que dejó a su paso una estela de titulares impactantes. La ceremonia de toma de posesión no fue simplemente un cambio de manos en el poder, sino un oscuro prólogo que marcó un hito en la historia del país sudamericano. En un quiebre radical con la tradición, Milei, con un gesto desafiante, se plantó en las majestuosas escalinatas del Congreso, desgarrando el silencio protocolar con un discurso que no buscaba acariciar oídos, sino sacudir conciencias. Sin embargo, detrás de la retórica incendiaria y la pasión desbordante, las palabras del nuevo líder estaban tejidas con hebras de engaño y exageración. En su intento desesperado por pintar con tintes oscuros lo que él considera la peor herencia, al referirse al paso de su antecesor Alberto Fernández, Milei deslizó una amalgama de datos distorsionados que se desplegaron como sombras sobre la realidad económica del país. Sus palabras, cual telaraña retorcida, intentaban enredar a la población en una narrativa distorsionada, alimentando así la urgencia de imponer drásticos ajustes económicos. La retórica cargada de dramatismo pretendía justificar medidas draconianas, sumiendo a la nación en la penumbra de la incertidumbre y la desconfianza. La declaración del nuevo presidente sobre la seguridad pública resonó como un trágico presagio de desesperación y caos en la nación. Con un tono sombrío, afirmó que el deterioro no se limitaba a la economía, sino que se infiltraba en cada rincón de la vida pública, sumergiendo a Argentina en lo que él describió como un siniestro baño de sangre. Sin embargo, entre las sombras de su retórica apocalíptica, los datos objetivos desafiaron la narrativa del presidente. La Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, una voz imparcial en medio del tumulto político, reveló que en 2022 Argentina mantenía un ratio de homicidios de 4,3 por cada 100.000 habitantes. Una cifra que, al contrastarse con las estadísticas de otros países latinoamericanos, revelaba una realidad menos dramática de la que el mandatario intentaba pintar. La nación estaba lejos de ser un baño de sangre en comparación con sus vecinos. Uruguay con una tasa de 11,2, Ecuador con 27, Colombia con 25,4, Chile con 6,7 y Honduras con 35,1 exhibían cifras que dejaban en claro que la imagen pintada por el presidente no era más que un cuadro distorsionado. Si lo que estás viendo te sorprende, déjame que te cuente cómo las cifras sobre la mortalidad en accidentes de tráfico y la inflación fueron exageradas por el nuevo líder y no reflejaban la realidad.
A pesar de su habilidad para utilizar referencias históricas, estas no se corresponden con la situación actual del país, lo que sugiere que Milei está utilizando la retórica para impulsar medidas draconianas. Adicionalmente, los registros señalaban que, contrariamente a la narrativa del presidente, el índice de homicidios en Argentina había experimentado una disminución constante desde 2019, incluso evidenciando el poco interés de Mauricio Macri por hacer algo al respecto. Macri, que por cierto es del mismo corte de Milei. Aunque hubo un ligero repunte en 2020 con una cifra de 5,4 por cada 100.000 habitantes, la tendencia general sugería una mejora en lugar del colapso proclamado por el líder recién investido. En la trama tejida por el líder de La Libertad Avanza, la oscura narrativa sobre la seguridad pública encontró un nuevo capítulo: la siniestralidad vial. Con la expresión grave, afirmó que cada año la frialdad del asfalto reclama la vida de alrededor de 15.000 argentinos en trágicos accidentes de tráfico, creando una imagen apocalíptica de las carreteras del país. Sin embargo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como custodio de la verdad entre las sombras de la retórica política, reveló que en 2022 el número real de víctimas mortales en accidentes de tráfico fue de 3.828, una cifra que, si se exceptúa el año de la pandemia con sus restricciones de tránsito, representó el dato más bajo desde 2008. Pero las mentiras no se detuvieron ahí. Con una declaración dramática, el mandatario proclamó que enfrentaban una inflación desbocada, plantada firmemente en un aterrador 15.000% anual, una cifra que, según sus palabras, desencadenaría una batalla feroz para erradicarla. Sin embargo, sus mentiras cayeron como castillo de naipes. La tasa de inflación interanual del país, aunque elevada, se mantenía lejos de las desmesuradas alturas anunciadas. Superando el 120%, la cifra estaba lejos del abismo de los 4 dígitos que la retórica presidencial pretendía retratar. En un contexto internacional de crecimiento de precios, la inflación argentina, que no descendía del 25% desde 2017, era un desafío, pero distaba de ser el monstruo desenfrenado evocado por el mandatario. Con una hábil transposición histórica, el presidente trajo a colación el espectro de la hiperinflación que marcó el final del mandato de Raúl Alfonsín en 1989, cuando la cifra superó el 3.000%, un episodio histórico que, aunque sirvió como referencia, no reflejaba la situación actual del país. En un análisis detallado, se revela que las afirmaciones del líder argentino Milei sobre el estancamiento de los puestos de trabajo en el sector privado no coinciden con los datos oficiales del Ministerio de Economía. Es importante señalar que las falsedades y exageraciones de Milei deberían haber sido expuestas antes de las elecciones. La analogía, aunque dramática, revelaba la tendencia del líder a usar los extremos del pasado para pintar un cuadro más sombrío del presente, una estrategia que buscaba avivar el miedo y justificar medidas drásticas. Pero como si fuese poco, en el tejido de desinformación del presidente, el panorama laboral se convirtió en un lienzo de sombras pintado con la brocha de la exageración y la tergiversación, fiel a la costumbre del ultraneoliberal. Milei afirmó con contundencia que los puestos de trabajo en el sector privado se mantenían estancados en 6 millones, una afirmación que chocaba con la realidad descrita por los datos objetivos del Ministerio de Economía. En una danza de cifras y declaraciones, los números oficiales desmentían las palabras del líder, mostrando incrementos en los segmentos de asalariados inscritos, registrados e informales. Entre los meses de diciembre de 2019 y 2023, la realidad se desplegaba de manera diferente a la narrativa del presidente. Los puestos de trabajo asalariados formales experimentaron un aumento significativo, superando los 300.000. Los matices de la situación laboral, en lugar de reflejar un estancamiento, sugerían un dinamismo que desafiaba la perspectiva oscurecida del líder. El telón de la desinformación se desgarraba aún más cuando se iluminaba la estadística del desempleo. A pesar de la retórica del estancamiento laboral, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, revelaban que el desempleo afectaba al 6,2% de la población en el segundo trimestre de 2023, una disminución del 0,7% respecto al periodo anterior. Este porcentaje presentaba el nivel más bajo registrado desde 2004, desafiando la narrativa de crisis perpetua proclamada por el presidente.
En este escenario de luces y sombras, la realidad laboral se erigía como un contrapunto a la melodía distorsionada del líder. Los disparates y mentiras de Milei, hay que reconocerlo, debieron ser objeto previo a las elecciones. Con la presencia tomada por el libertario y pese a la distancia ideológica, solo queda esperar el bien para el pueblo argentino. Como dijo AMLO, ojalá les vaya bien con ese neoliberal que tienen de presidente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.